Buenas tardes, amigos y amigas, yo soy Jorge Pineda Cabrera y en esta ocasión pues vamos a tocar el tema que pues es ahorita lo principal, que es pues el robo de hidrocarburo. En este caso vámonos hacia pues atrás, ¿no? En toda organización, como ustedes saben, o sea, cada empresa, y en este caso no es tampoco un secreto que en una empresa paraestatal, que anteriormente los otros sexenios y ahorita ya es de participación del Estado, y más cuando es una empresa vital en la cual una nación ha sustentado su sistema económico, entonces pues es necesario tener la seguridad de esta empresa, de sus instalaciones y de tener la seguridad de todos los procesos. ¿Por qué? Porque de esta empresa durante muchos sexenios, vamos a echar atrás hacia la época, ¿cómo se llama? Cuando era presidente el general Lázaro Cárdenas del Río, donde pues el petróleo que se extraía de México, en este caso pues también el nombre de Poza Rica, ¿no? Ese nombre viene, ¿por qué? Porque pues desde los antepasados en esa región pues había pantanos donde brotaba el chapopote. Entonces pues el nombre vino de ahí, de Poza Rica, el Pozo Rico. Entonces pues la industria petrolera anteriormente pues estaba en manos de extranjeros. Los extranjeros pues explotaban totalmente el petróleo y pues las ganancias eran para ellos y pues el gobierno tenía una mínima ganancia. Y las condiciones de los trabajadores que trabajaban ahora sí que en los pozos y en la sustracción del hidrocarburo, pues eran infames. Entonces, ¿qué pasó? Pues Lázaro Cárdenas del Río, el general, expropió la industria petrolera. A partir de esa situación, pues también vinieron muchos problemas económicos para nuestro país, pero lo que se logró es crear la empresa paraestatal de petrolera y que todas esas ganancias, toda la derrama económica que tenía esa actividad, pues se quedara en el país. Entonces fue así que pues se creó Petróleos Mexicanos y pues ha tenido una evolución muy, muy grande. Pero déjenme decirles que desde las décadas de los 70s, 60s, que no se construye ninguna nueva refinería. Díganme ustedes, si ustedes tienen un negocio, les voy a poner un ejemplo, ustedes tienen una papelería. Esta papelería, pues en un principio para poner esa papelería, pues ¿qué es lo que necesitan? Pues tener un local, ¿no? Si tienen la fortuna de ustedes de tener que el local sea de ustedes, pues se van a ahorrar la renta, pero si no, pues de todos modos el negocio tiene que funcionar. Primero tener el local, tener electricidad, tener los anaqueles, surtir de la mercancía que vas a vender y en este caso pues tener la persona que lo venda, ¿no? Si es un negocio propio, pues tú lo vas a atender y posteriormente conforme vayan habiendo ganancias, pues puedes contratar a otra persona, ¿no? Pero pues al principio pues tú lo tienes que atender y tienes que ver las finanzas. Conforme vas vendiendo tus productos, pues vas surtiendo y vas actualizando precios a manera de que toda la mercancía que tú vendas, pues te obtengas una ganancia para que tengas primero tu ganancia y obtengas el dinero para pagar el agua, la luz y el predio de ese lugar. Y también, y si no es tuyo, pues la renta. Pues entonces en la industria petrolera es lo mismo. Ya tienes la expropiación, tienes la empresa, pues ahora pues necesitas la maquinaria, producir ahora sí que la sustancia, en este caso, procesar los hidrocarburos, los procesas, tienes refinerías, tienes terminal de abastecimiento, debes de tener distribución, pipas. Entonces, pues Pemex creó toda esa infraestructura. ¿Para qué? Toda una logística para que sea negocio. Si no, pues imagínense quién va a poner un negocio que pues no tienes utilidades y le vas a estar metiendo. Entonces,
pues se construyó esa infraestructura, pero en la década de los 70s y 80s se paró esa ampliación de esa infraestructura. Vámonos al tema de la papelería. Pues estás viendo que estás vendiendo mucho y que pues empiezas a obtener más ganancias, el lugar te queda chico y por ahí pues tú tienes un terreno o una casa y decides mudar tu papelería para allá. ¿Por qué? Porque pues pues ya es muy chico, estás pagando renta y pues dices, me voy a aventar a poner mi papelería en un lugar propio, pero conservas ese. ¿Por qué? Porque ahí también estás generando dinero y posteriormente pues ya tienes la de tu casa y pues posteriormente también te venden el local. Pues como ya tienes la otra papelería y pues te arriesgas y compras ese local. Entonces tu infraestructura va creciendo. Entonces tú no vas a poder atender las dos, sino necesitas tener un empleado y estar supervisando. Y si en aquella papelería también que pones en tu casa, pues te sigue yendo bien y ya le sabes al negocio, pues entonces, pues tengo otro terreno, pues voy a poner otra papelería también. Entonces así se va creciendo los negocios. En este caso, o sea, ahí es donde vamos al punto. Si en el lugar donde pusiste la primer papelería, pues ves que tienes muy buenas ganancias, pero de repente llegan y te empiezan a asaltar, te asaltan una vez, bueno, pues ya pasó, ¿no? ¿Qué haces? Pones tu denuncia, pues dices, no, a lo mejor esporádicamente te vuelven a asaltar, ¿no? Pues, y ves que pues son las mismas personas, ¿no? O sea, la misma persona, pero ahora en otro horario. Entonces empiezas a decir, ¿sabes qué? Voy a tener cámaras de seguridad, voy a empezar a implementar una medida de seguridad para proteger mi local y también pues me pueden asaltar en mi otra papelería que ya puse en mi casa. Y en el otro terreno pones otra. Entonces dices, caray, entonces no nada más vamos a pagar agua, el predio, la luz, la renta, sino también tenemos que invertir en cámaras de seguridad. Debemos de tener una computadora donde pues lo que se vaya filmando lo vayas almacenando y pues lo tengas mínimo un mes, ¿no? Porque pues si no pasa ningún evento en un mes, pues qué bien, pero si sí pasa, pues ya tienes con qué respaldar tus denuncias y por lo menos conocer quiénes están asaltando. Entonces pues dices, bueno, nada más una cámara a la entrada, pero pues dices, ¿para qué la pongo en la entrada? Sino también en la pura papelería, sino necesito ver en la entrada para ver cómo es que vinieron estas personas, o si vienen pues para prevenir, para guardar el dinero y para tomar alguna medida de seguridad. Entonces como va creciendo tu negocio, pues de repente en la otra papelería pues es mucho más grande, tienes más mercancía y pues también te siguen asaltando. Y con las cámaras ves y dices, caray, son las mismas personas, el mismo modo de operación. Pues en la otra papelería, pues también que pusiste, pues seguramente te puede volver a pasar. Entonces, pues ya dices, bueno, como ya tengo bastantes intereses y me está yendo bien en esto, entonces, y si el negocio me está dando, pues voy a contratar una empresa de seguridad, no física, sino electrónica, que me dé una serie de alarmas y medidas para yo proteger mis negocios. Y resulta que en otro negocio que pusiste abrieron la cortina y te vaciaron todo. Uy, pues qué mala onda, pues no estoy asegurado y pues ves la cámara y pues ves quiénes fueron, pero entonces después optas por un sistema de seguridad que te pueden rentar las cámaras y pueden tener una alarma donde pueden acudir al lugar y evitar que te lo vacíen. Ya hay empresas que te dan ese tipo de servicio. Pues es lo mismo aquí en Petróleos Mexicanos, o sea, como ya la industria petrolera fue nacional, entonces pues empiezas a tener la bonanza, empiezas a obtener ganancias y empiezas a expandirte tu infraestructura en todos los sentidos, y en este caso pues descubres que se descubrió pues que hay muchas ramas y hay mucho potencial del hidrocarburo. Yo les hago una reflexión: en su casa,
casi la mayoría de los productos que tienen en su casa vienen de derivados del petróleo, del hidrocarburo, industria petroquímica, los plásticos, los combustibles, los aparatos eléctricos, sus forros son de plástico, los cables del teléfono, la televisión, el aparato de sonido, las cubetas, las sillas, inclusive hasta las cobijas, colchones. Entonces, si nos ponemos a ver todos los productos derivados del petróleo, pues es el todo, ¿no? Y en su momento fue una decisión muy grande y muy acertada del general Lázaro Cárdenas del Río. Entonces, pues desde la expropiación petrolera hasta la época de los 70s, pues el negocio pues iba, pero en 1982, en la década de los 70s, 80s se descubrió un yacimiento llamado Cantarell, el cual le tocó en el sexenio de José López Portillo. Él estuvo de 1976 a 1982. Entonces, pues con este yacimiento era uno de los más grandes del mundo. En ese momento se dijo, no, pues que México ya era rico, México iba a salir del subdesarrollo, iba a ser un país primermundista. Pues se explotó este famoso pozo petrolero y pues, ¿qué pasó? También se creó, pues, siempre se tenía que tener el área de seguridad. Pemex tenía ya su área de seguridad, y como son instalaciones petroleras, pues las tiene que proteger las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército Mexicano y la Armada de México. Y más aparte tu cuerpo de seguridad, interna de Pemex, ¿para qué? Para vigilar totalmente todos tus intereses de la empresa paraestatal, y a su vez es la empresa y los activos del gobierno de México. Entonces, a partir de que se descubre Cantarell, México despega y se vuelve un país exportador de petróleo allá a nivel internacional. Pues cuando creces, o sea, si de repente te va bien, regresamos al tema de la papelería, te va muy bien, pues empiezas a abrir más papelerías, es el negocio indicado, le sabes. Llega un momento en el cual dices, bueno, empecé con 3 y de repente pues me expando a 8, 10, 20. Pero si tú no tienes una buena administración y un control y no sabes a dónde quieres ir, pues se te va a salir de control. Ahí pues ya tienes familiares que te echen la mano, ya tienes trabajadores, ya estamos hablando de que ya tienes que tener un gerente, subgerente, encargados de turnos y ayudantes generales. Ya empiezas en la papelería a funcionar no como una papelería personal, sino ya como una empresa. Ya le pones una razón social y ya empiezas a competir ya a escalas más grandes. Es lo mismo que pasó con Pemex. Pemex creció para distribuir todos sus hidrocarburos, el crudo, que el crudo de donde lo extraes en los pozos, que empezaron a haber una exploración de todos los pozos petroleros a nivel nacional, y que ya la producción era pues ya muy buena a nivel de ser un país exportador de petróleo. Pues tienes que tener cómo transportar ese crudo hacia las refinerías, y una vez que refinas el petróleo crudo y que ya son hidrocarburos, ya obtienes bastantes productos, pues tienes que almacenarlos en algún lugar en cada ciudad y de ahí distribuirlos. Entonces pues se hicieron la red nacional de ductos por todo el país. Entonces estamos ya en el recuento de que la red nacional de ductos, las refinerías, las terminales de abastecimiento y reparto, las pipas, debes de tener una flotilla de pipas, y también Petróleos Mexicanos puso las estaciones de servicio, las concesiones, también las tenía. Entonces también todo el negocio alrededor de los hidrocarburos era nacional. Entonces las ganancias las tenía directamente el Estado, y el Estado pues de ahí sacaba para proveer directamente a las necesidades de toda la población. México creció con Petróleos Mexicanos, con su industria petrolera, pues prácticamente hizo
la mayor parte de la infraestructura que tiene hoy el país, pero tienes que darle mantenimiento, y como vas creciendo tienes también que invertir en más seguridad. ¿Por qué? Porque creces, entonces hay que cuidar más los intereses. Entonces ya hablamos de José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Pues esta unidad de protección de Pemex, pues era vasta, pero la delincuencia, el país, las ciudades crecen, la infraestructura crece, o sea, como país pues vas creciendo, necesitas más servicios, necesitas más carreteras, más escuelas, más caminos, más fraccionamientos, más estadios, más hospitales, más universidades, necesitas crear parques industriales en las ciudades que van creciendo, y pues tienes que comerciar, y en este caso nuestro principal socio comercial es los Estados Unidos. México, desde la época que de la independencia y que ya somos un país libre, nuestro mayor socio comercial y donde nosotros le vendemos casi todos los productos y le compramos todos los productos son los Estados Unidos de América. Ya para ese entonces hablamos de 1994 con Carlos Salinas de Gortari, que hizo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y acuérdense que antes teníamos un sistema de sustitución de importaciones. Estamos hablando de Adolfo López Mateos, Díaz Ordaz, Luis Echeverría, y todavía con José López Portillo y con Miguel de la Madrid. ¿Qué es este sistema de sustitución de importaciones? Pues todos los productos, los servicios los producía el país. Entonces México estaba cerrado hacia las importaciones de productos extranjeros. ¿Por qué? Porque había empresas que producían lápices, transformadores, producían autopartes. También hubo un tiempo que se produjo también vehículos, había una marca mexicana. Entonces, la maquinaria, todo lo que se consumía era a nivel nacional, entonces no dejaban entrar productos de otros países. Con el Tratado de Libre Comercio, pues totalmente Carlos Salinas de Gortari abrió las fronteras y abrió hacia todos los productos extranjeros, y en este caso que eran de Canadá y Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasó en esa época? Pues desapareció la industria, ahora sí que la industria automotriz que había en ese entonces de autopartes, pues fue desapareciendo paulatinamente. La industria semipesada que había desapareció. La fábrica de productos de línea blanca y electrónicos también fue desapareciendo gradualmente. Cadenas comerciales, hasta los dulces que consumíamos fueron sustituidos y fue desapareciendo. ¿Por qué? Porque nunca pensamos que era un suicidio abrir nuestro comercio, abrir las puertas de nuestro país sin tener una industria fuerte y sin protegerla. O sea, fue lo peor de todo. Abrimos a las fronteras, abrimos a los extranjeros a una competencia, a nuestras industrias que pues no podían competir con las empresas extranjeras de ningún ramo. Y pues, ¿qué pasó? Pues ahorita no tenemos casi ninguna industria nacional. ¿Por qué? Porque estas empresas, al ver que había productos con buena calidad, lo que hicieron es comprar esas empresas, como es el caso de Carlos V, la Azteca. ¿Y qué hizo la Nestlé? ¿Qué hicieron esas empresas grandes? Ya que la compraban, pues destruyeron esa maquinaria que era buena para producir dulces, chocolates, y pues se inició el monopolio de todos los procesos productivos de México, incluyendo el campo. El campo pues lo abrieron y le abrieron la puerta a los extranjeros para que compraran propiedades y pudieran producir sus productos agrícolas aquí en México. Hay regiones que son productoras de cierta fruta, cierta legumbre, pero ¿qué creen? Esa fruta y legumbre que se vende en el extranjero, en Estados Unidos. En la industria petrolera pues pasó igual, pero aquí la situación que pues siempre fue nacional, y pues el robo de combustible pues
cuando se creó el Sindicato de Petróleos Mexicanos, pues también las gentes, los dirigentes, los directivos de Pemex, pues mantuvieron el robo de combustible como una economía paralela, y pues para financiar en ese entonces pues al PRI, al Partido Revolucionario Institucional. Entonces pues era la caja chica. Pues bueno, para no hacerse las largas, con el Tratado de Libre Comercio pues inició también la apertura, pues también Estados Unidos dominó todo, y pues ¿qué pasó? En un único sector que no entró era el energético, el petrolero, Pemex, CFE. Teníamos en ese entonces Luz y Fuerza del Centro, teníamos pues bastantes empresitas. Entonces, ¿qué pasó? Pues cuando entró Ernesto Zedillo, pues ya sabemos que el presidente iba a ser Luis Donaldo Colosio, pero fue asesinado, y pues llegó el menos apto, el menos conocido, pues le tocó la rifa del tigre a Ernesto Zedillo Ponce de León. Pero en ese entonces pues le urgía al gobierno mexicano deslindar las aguas internacionales. Antes nuestras aguas pues no eran nada más las 200 millas náuticas, como es el caso, por ejemplo, Chile, que es un país que tiene una extensión marítima grandísima, Perú, y pues que realmente no reconocen ese tratado de aguas internacionales de 200 millas náuticas, que es mares territoriales mexicanos. Pues el señor Ernesto Zedillo, junto con Bill Clinton, pues aceptó ese tratado. En ese momento pues nadie sabía de qué se trataba, y pues que iba a cambiar en relación a nuestro país, ¿no? Pues lo que teníamos era teníamos la mayor cantidad del hidrocarburo que hay en aguas profundas, y que con ese tratado que pasó, pues nos robaron el 78% de posesión de las aguas profundas, de los pozos que ya estaban localizados. Y pues este señor, pues tranquilamente, pues terminó su sexenio y se fue a trabajar a Estados Unidos. Y pues que trabajando para intereses extranjeros, dices, pues bueno, ni pena ni gloria. Pero ¿cuál fue el daño? En ese sexenio teníamos nosotros una posesión de la isla Bermeja enfrente de Yucatán. Con esa isla nosotros, de acuerdo a ese tratado de las 200 millas náuticas de mares territoriales, pues teníamos nosotros el mayor control del hoyo de Dona, que se llama. Pero ¿qué pasó? Esa isla desapareció misteriosamente. Si ustedes la buscan en Google, la van a encontrar como la isla Bermeja. Inclusive hay latitud y está considerada como isla turística. Desapareció. Muchos dicen que agencias internacionales tuvieron que ver y pues la dinamitaron. Fue una explosión nuclear submarina y pues ya no tenemos esa posesión, y automáticamente nos robaron el 78% de nuestro petróleo. O sea, estamos viendo que fue un saqueo mayor a la mitad del territorio que nos quitó Estados Unidos. Bueno, pues entra Carlos Salinas de Gortari. Cuando entra, pues tuvo problemas con la quina, y pues dividió a Petróleos Mexicanos en 4 subsidiarias y una dirección corporativa. ¿Para qué? Para él controlar. Pues bueno, cuando entró Vicente Fox, pues todavía pues la posesión se tenía de Petróleos Mexicanos, de todos los pozos. Ahí la seguridad también se replanteó. Estamos hablando que la seguridad de las instalaciones petroleras participaba el ejército mexicano, la armada, y esta área de seguridad. Pues esta área de seguridad se replanteó y subió de categoría. Antes era unidad de protección y seguridad, aquí subió a gerencia de servicios de seguridad física para tener mayor cobertura. Bueno, entrando Felipe Calderón, pues se le permitió, o sea, bueno, Pemex Exploración pero vamos a hablar también de Vicente Fox. Vicente Fox, él dijo, no, pues que no tenía caso que Pemex produjera productos petroquímicos caros,
pudiendo producir esos productos petroquímicos más baratos y de mejor calidad la iniciativa privada. Pues el señor se le ocurrió la grandiosa idea de dejar inactivas, echarse a perder toda la industria petroquímica de México. Únicamente quedó Pajaritos, pero lo que era Reynosa, Camargo, Ciudad Camargo en Chihuahua, Reynosa en Tamaulipas, dejó de producir. También en San Martín Texmelucan también quedó desmantelado, o sea, no se produjo más la industria petroquímica. Pero pues que sabíamos que Marta Sagún, que tenían una empresa petroquímica en Salamanca, y pues de ahí pues la desgracia de la industria petroquímica pues que está en manos ya de extranjeros, la iniciativa privada. Pues cuando entró Felipe Calderón, ¿qué pasó? Pues pasó algo similar con exploración y producción. Pemex Exploración y Producción dejó de explorar y perforar pozos. ¿Por qué? Porque esa actividad se la concesionaron a las empresas transnacionales. Ojo, aquí empezó la privatización de Pemex, Petróleos Mexicanos. Y a Felipe Calderón le faltó tiempo para que él hubiera hecho la reforma energética. Le faltó tiempo y le pasó la estafeta a Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto pues ya estaba un proyecto de esa área de seguridad a subir otra vez de categoría. Cuando entra Enrique Peña Nieto, pues entra y pues para que no sea investigado, pues Felipe Calderón pues le pasa la batuta de lo que era, le pasa pues ahora sí que los negocios, todo lo que ya tenían hechos. Entra Enrique Peña Nieto y entra con la famosa reforma energética, salía el PAN, PRD y el PRI. Aquí le preguntaron que por el bien de México tenían que firmar todas esas reformas. Ahí nos dieron en la torre: reforma energética, reforma laboral, reforma fiscal, reforma educativa. Pues totalmente nos desmantelaron a los mexicanos. No, pero pues por el bien de México, y todavía los cuates estos sonrientes, el PRI, PAN, PRD iban a salvar a México y que una transición ordenada y no pasaba nada. No, pues no pasaba nada, pues se robaron 3 elecciones. Una, Vicente Fox con Calderón. El que ganó fue Andrés Manuel López Obrador. Otra, López Obrador con Peña Nieto. También se la robaron. Pero ¿qué creen? Ahora la cuarta transformación de la vida pública. Ahora está Andrés Manuel López Obrador, Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social. Pero seguimos con esto. Sube de categoría el área de seguridad, pero directamente la tradición en el área de seguridad siempre era que eran militares retirados y personal civil, ex policías. Entonces pues era un perfil donde pues se vigilaba y se combatía el mercado ilícito. Y hoy sabemos que pues esto pues siempre fue superficial, ¿no? Entonces entra Enrique Peña Nieto, pone a su jefe de seguridad, y su jefe de seguridad hereda ya que subieron de escalafón al área de seguridad, pero de Pemex, pero pues con manos llenas, con totalmente todos los recursos a su disposición, y metieron a militares activos. Antes eran generales retirados y militares retirados, y aquí metieron a militares activos, y el jefe fue un general activo. Rompió una tradición, y yo creo que ahí se rompió también la taza. Se desquebrajó todo. ¿Por qué? Porque pues uno nunca sabe qué tipo de ambiciones tienen las gentes, ¿no? Entonces pues puro militar activo, corren totalmente a todo el personal que anteriormente se dedicaba a la seguridad y que ya sabía pues cómo funcionaba. Crecen las tomas clandestinas. Si habían crecido las tomas clandestinas con Vicente Fox y luego subió con Calderón, por la delincuencia, por muchos factores que hubo en las etapas del robo de hidrocarburo, pues aquí crecen 5 veces las tomas clandestinas de lo que había antes en los otros sexenios. Pues
el robo de combustible pues fue incontrolable, y al parecer la labor que hizo esta área de seguridad de Pemex pues no hizo nada, permitió el robo de combustible, y pues termina el sexenio, entra a la cuarta transformación de la vida pública de México, y ojo, hay detonantes, o sea, ya estamos hablando ya en diciembre, donde se inicia el robo, el combate frontal al robo de combustible, y pues se destapa que pues dentro de las instalaciones de las refinerías, de los cuartos de control, centro ejecutivo, la torre ejecutiva, todas las instalaciones de Pemex, pues el robo era dirigido desde adentro, y el sindicato de petróleos mexicanos pues era el que comandaba, y eso sí, también comandaba, pero con su venia del presidente y de los directores de Pemex. Entonces descubrimos que pues toda esa historia, todo ese trayecto de la seguridad pues fracasó. El área de seguridad de Pemex pues se descubre que pues nunca hubiera podido hacer nada. ¿Por qué? Porque la seguridad era física, o sea, externa. El ejército y la armada, que estaban destacamentados en las instalaciones petroleras, pues no podían hacer nada. ¿Por qué? Porque era acto de presencia únicamente, y el robo estaba orquestado por adentro de Pemex. Ahora pues se descubre y pues ya sale a la luz pública. Pues por eso el sindicato de petróleos mexicanos tenía a cargo la seguridad de todas las instalaciones. Entonces, ¿qué caso tiene o tenía que tuviera Pemex una seguridad física externa y una seguridad interna de todas las instalaciones sindicalizadas? Ahora ustedes respóndanse esa pregunta. Tienes dos seguridades, sindicalizada y física. Física, que me defienda afuera al exterior. Interna, mi seguridad sindicalizada, y que tiene el control totalmente me va a proteger de que yo por adentro pueda robar, haga todo lo que tenga que hacer, y nadie me puede decir nada. Eso es lo que pasó. Y bueno, ¿y qué pasó? Pues con la reforma energética, pues totalmente ya cedimos la soberanía del petróleo a otros actores, ¿no? A las empresas transnacionales. Entonces esa expropiación petrolera que hizo el general Lázaro Cárdenas del Río, la echamos abajo nosotros mismos. Bueno, no la echamos abajo porque yo no voté por que lo privatizaran, ni la reforma energética, ni a mí me preguntaron. Es más, yo estaba en contra, pero lo hicieron nuestros flamantes diputados y senadores federales de oposición, nuestros flamantes presidentes del PRI, PAN y PRD, que pues simplemente ellos porque les ofrecieron una lana, pues vamos a hacerlo, y no supieron que echaron atrás toda la historia de México, y nos echaron atrás a todos, nos dieron en la torre a todos los mexicanos. Ahorita díganme, ¿qué necesidad hay de que tenemos que ahora sí que rehabilitar nuestras refinerías? No era la obligación de Petróleos Mexicanos, de cada uno de los presidentes del PRI, PAN y también con contubernia del PRD, de darle mantenimiento cada cierto tiempo, cada año, a las refinerías, o por lo menos cada sexenio? Ahorita las refinerías están hechas una chatarra. Bueno, las recibieron a partir del 1 de diciembre que entró Andrés Manuel López Obrador. Ahorita se están rehabilitando y se van a reconfigurar todas las refinerías, y se va a construir una refinería nueva después de ¿cuántos años? Échenle. De los 70, 60, después de casi 40 años vamos a construir la otra refinería, porque nos dimos cuenta que eran insuficientes. No, pues el negocio siempre fue del sindicato de trabajadores de petróleos mexicanos y de los directivos que entraban,
Con el sexenio, pues ¿qué decían? Pues eran el dueño de Petróleos Mexicanos, ellos hacían y deshacían y salían y entraban directores de Pemex y pues la misma robadera. En este caso nada más hubo cambio de estafeta. Ahorita dudo que realmente hubo alternancia en el poder, o sea que cuando llegó Vicente Fox, que llegó el PAN y que todo iba a cambiar, no, a mí se me hace que eso fue una estrategia y pues las consecuencias son graves ahorita. Ahorita el combate frontal al robo de hidrocarburo pues va en serio. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues están metidos casi todos, pero vamos a dar la batalla frontal y ahorita los medios de comunicación dicen, ay, hay desabasto de combustible, pues hay que afrontar, hay que quitar esto que nos hizo tanto daño y que todos los mexicanos estuvimos pagando por años los faltantes de Pemex. Pues está difícil, no es como si te metieras a trabajar a una empresa donde estás trabajando, tú entras a trabajar por dinero y resulta que tienes que pagar los faltantes que hay en esa empresa, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de una empresa abarrotera, una tienda de conveniencia donde pues solicitan empleados, los empleados llegan, trabajan, dices pues vas a trabajar por un sueldo, por tener prestaciones. Y resulta que cada corte de semana, pues que se perdió esto, se perdió el otro y hay que pagarlo. Y del sueldo que te dijeron que ibas a ganar, pues sales ganando la mitad. Entonces, pues estás poniendo para trabajar y resulta que los que se están robando, los que se llevan las cosas, pues son los encargados y los gerentes, ¿no? Es lo mismo, o sea, realmente aquí pues los empleados no perdían. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el gobierno les pagaba y a final de cuentas su salario estaba ahí, pero los grandes perdedores fuimos los mexicanos. ¿Por qué? Porque habían devaluaciones, pidieron prestado dinero que ni siquiera para rehabilitar ciertas cosas y siempre nos los cobraron. Ahorita la muestra es la deuda externa que tenemos, el Fobaproa, cada situación que, imagínense, bueno, hay otro escándalo todavía mayor, ¿no? Que ahorita que pues tenemos crisis y que todos los mexicanos la estamos padeciendo, nos enteramos que el SAT con Peña Nieto condonó una millonada de millones de pesos a las empresas más poderosas de México, a los actores, a los políticos, y los mexicanos pues págale el gasolinazo, págale el IVA, sube todo y más aparte de tu sueldo te descuentan los impuestos. O sea, qué abuso, realmente qué abuso. Y ahora estas personas se quejan de que es más fácil que siga el robo de combustible a que se combata. No, señores, se va a combatir el robo de combustible, se va a combatir la corrupción y se va a castigar a todas las personas que hicieron esta actividad durante muchos años. Bueno, yo soy Jorge Pineda Cabrera y en otra ocasión seguiremos hablando de este tema. Buenas tardes, hasta luego.